Bueno, buenas tardes. Antes que nada, disculpas porque no funcionó hoy la tecnología para el vivo de Instagram, así que decidimos hacer esta charla por Zoom y grabarla para ponerlo en nuestro canal de YouTube. Así que primero, antes que nada, agradecerle a la doctora Sandra Díaz por aceptar nuestra invitación y sobre todo por la paciencia de todas estas. Hemos pasado por Instagram, por Meet y ahora por Zoom. Así que bueno, pero ya estamos. Bueno, la voy a presentar primero, me va a llevar casi media charla presentarla a Sandra, pero vamos a tratar de hacerlo rápido. La doctora Sandra Díaz es investigadora superior del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, el INVIB, profesora titular de Ecología de Comunidades y Ecosistemas en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y profesora visitante en la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Sandra ha tenido un papel pionero en el desarrollo conceptual y metodológico del tema de la biodiversidad funcional vegetal, sus respuestas al cambio ambiental y sus efectos sobre los ecosistemas, habiendo descrito por primera vez el espectro global de forma y función de las plantas. Desde hace más de una década combina estos temas con estudios interdisciplinarios sobre cómo diferentes actores sociales valoran y reconfiguran las comunidades biológicas y los ecosistemas, que es más o menos un poco de lo que vamos a hablar hoy. Es directora fundadora del Núcleo Diversus sobre Diversidad y Sustentabilidad y ha sido copresidenta del primer Informe Mundial sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos que produjo el panel intergubernamental, el IPBES, en el 2019, si no me equivoco. Es autora de numerosos artículos científicos muy influyentes en el campo de la ecología y en el 2019 la revista Nature la incluyó en su lista Nature's 10 People Who Matter in Science. Es miembro de varias academias de ciencias que incluyen la Academia de Ciencias de Argentina, Estados Unidos, Francia, los países en desarrollo y de la Royal Society del Reino Unido. Y entre sus premios nacionales se encuentra el Budgie Born de 2019, el Cones de Platino en 2013, y entre los premios internacionales el Margalef de Ecología en 2017, el Gunnerus en Ciencias de Sustentabilidad 2019 y el Premio Fronteras del Conocimiento en Ecología y Conservación 2021. Bueno, y ahora sí, Sandra, vamos a empezar con el tema que nos compete hoy, con las preguntas que hemos armado. Y la primera tiene que ver con que no deja de llamar la atención que casi el 90% de los virus ARN, como por ejemplo el coronavirus que está en este momento, los virus de la gripe o influenza, el 90% de esos virus ARN que pueden afectar al ser humano son de origen animal. Hay una discusión muy grande con respecto al tema del origen de esta pandemia, pero ¿es posible que el virus que causa la enfermedad COVID-19 haya tenido su origen en la vida silvestre? Claramente, Alberto, la enorme mayoría, yo diría prácticamente la totalidad de la mejor información científica, la más actualizada, publicada en las revistas de revisión de pares, muestra que el origen sería en animales silvestres. Perfecto. El 100% no lo tiene nadie porque es biología, pero claro. la evidencia de un origen silvestre es realmente extremadamente fuerte. Perfecto. Bueno, en base a esto que me acabas de decir y teniendo en cuenta que las epidemias y pandemias virales se están haciendo cada vez más frecuentes en el siglo XXI, ¿qué relación tiene esta alta frecuencia con lo que se conoce con el modelo que ustedes llaman de apropiación de la naturaleza? ¿De qué se trata este modelo? Bueno, en el caso del COVID y de varias otras epidemias que hemos tenido hace poco, como, qué sé yo, la gripe aviar, la porcina y quizás menos conocido en nuestra parte del planeta, pero más reciente, una muy parecida que tiene que ver con los camellos. Todas tienen un origen parecido. Son coronavirus de animales silvestres, murciélagos concretamente, que mutan y a través de una serie de hospedadores intermedios pasan a los seres humanos. Estos virus estuvieron siempre en los murciélagos y en muchas poblaciones silvestres. Hay miles o millones de virus con potencial poder de infección en los animales silvestres, pero lo que ocurre es que en condiciones, digamos, no las que tenemos ahora, estos virus tienen extremadamente bajas posibilidades de infectar a los seres humanos porque las posibilidades de contacto entre los reservorios silvestres y los seres humanos son muy, muy bajas, porque están en lugares remotos, en humedales, en selvas, en lugares con muy, muy poca habitación humana, donde la gente antes entraba un poquito nomás y por poco tiempo.
Con el acelerado cambio de la tierra y el uso de los recursos de las últimas décadas, se abren caminos y se establecen poblaciones humanas muy cerca del corazón de estos ecosistemas, y se multiplican las posibilidades de contacto de seres humanos con todos estos animales silvestres. En particular, por ejemplo, los murciélagos son animales silvestres que por ahí se acercan más a los seres humanos, por el tipo de hábito que tienen, que otro tipo de animales que son más tímidos o más vulnerables. Y en general estos poblados humanos son en condiciones de mucha vulnerabilidad, de mucha precariedad, donde las condiciones de higiene y sanidad son ínfimas, donde las poblaciones humanas están inmunodeprimidas, y lo que ocurre es que además de entrar en contacto con los animales silvestres, se producen estos pequeños mercados locales de fauna, donde se mezclan animales silvestres cautivos y animales domésticos cautivos, todos en condiciones generalmente lamentables, y ahí es un gran caldo de cultivo para que, o sea, son las condiciones perfectas para que un virus pueda mutar y finalmente poder instalarse en seres humanos. Y una vez que logró adquirir la capacidad de infectar humanos, bueno, el resto lo hace la globalización, ¿sí? Los seres humanos, con sus grandes desplazamientos entre centros poblados y entre continentes, rápidamente lo dispersan por todo el planeta. Esa es un poco, digamos, las relaciones causa-efecto que conocemos, y dado que en las últimas décadas la deforestación, la colonización y apropiación de espacios silvestres, la apertura de caminos y el enorme tráfico internacional de seres vivos o sus partes han escalado de una manera muy notable. Con ellos han escalado todas las enfermedades transmitidas por vectores. Claro, sí, eso te iba a preguntar, digamos, o sea, que este modelo, si bien se viene aplicando ya hace mucho tiempo, el hombre apropiándose de la naturaleza, invadiéndola, en las últimas 2 décadas, digamos, como que se ha acrecentado mucho, porque es mucha casualidad, no casualidad, pero que tenemos la primera epidemia, fue en realidad no fue tan grande, de SARS-CoV, el primer coronavirus de esta misma familia, fue en el 2002, y después vino la aviar, la porcina, la que vos dijiste de los camellos, que es el MERS, y todo eso, o sea, pandemia creo que llegó a ser solo la gripe aviar, las demás fueron más contenidas dentro de todo, tampoco fue tan grave como esta, pero bueno, quiere decir que en los últimos 20 años se ha acrecentado todo este modelo de apropiación, ¿no es cierto? En realidad se han acrecentado en estos últimos 20 años los ejemplos de epidemias o pandemias, pero el modelo de apropiación, nosotros hicimos el informe global que mencionaste hace un ratito, muestra claramente que este modelo de apropiación masiva de la naturaleza y aceleración del tráfico internacional se produjo fundamentalmente hace en los últimos 50, 70 años, a partir de la segunda mitad del siglo XX, digamos. Claro, perfecto. Que es algo que, bueno, algunos llaman la gran aceleración, pero en realidad, como vos decís, el modelo de apropiación, que consiste básicamente en tratar al resto de la naturaleza y a la gran mayoría de los seres humanos como recursos a ser explotados lo más rápida y eficientemente posible para sacar el mayor provecho posible y descartarlos lo antes posible. Eso en esencia es el modelo de apropiación dominante global de ahora. El modelo más viejo, sino que como que lo perfeccionamos con la ayuda de las comunicaciones, la tecnología, etcétera, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ah, perfecto. Bueno, vos nombraste justamente, porque estamos hablando de vida silvestre, pero también estás hablando de animales de granja, por ejemplo, este tipo de cosas, porque tenemos la gripe aviar y la porcina son un ejemplo perfecto. O sea, de esos animales son como intermediarios, digamos, entre el silvestre y nosotros, pero de alguna manera no es solo eso, sino tiene que ver las condiciones en que se crían esos animales, que es un hacinamiento completo, y que eso supongo que también los inmunodeprime a los animales, y por eso son tan susceptibles a infectarse con estos virus, ¿no es cierto? Es así.
Claramente, claramente, las dos cosas. Inmunodeprimidos, o sea, son mucho más susceptibles de infectarse, Sí, y además hacinados, o sea, la capacidad del virus de saltar de un animal a otro y de encontrar muchísimos animales juntos, y por claro. lo tanto, como que experimentar, digamos, Ujú. Sí, 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 sí. evolutivamente nuevas variaciones, se multiplica enormemente. Y a Claro, su vez, estos animales, entre distintos lugares poblados, estoy hablando tradicional y poco intensiva de animales, sino concretamente la industria. claro. Exacto. Perfecto. A ver, espérame ahora ya te sigo hablando porque se me había cortado un poco internet, ya está de vuelta. Perdón. Bueno, es medio una pregunta obvia, pero la tengo que hacer igual. El famoso y tan difundido cambio climático, que a su vez también está haciendo que la biodiversidad se vaya perdiendo, o sea, la diversidad de especies animales y vegetales, sobre todo, se vaya perdiendo y asociada a ese cambio climático. ¿Qué relación tiene el cambio climático con esta expansión tan frecuente de estas enfermedades, digamos? Parece casi obvia la Bueno, respuesta, pero si bien en algunos casos uno puede decir el cambio climático, en algunos casos favorece la zoonosis, ¿sí? ujú, En algunos casos, al permitir que el vector de una patología, de una enfermedad, llegue a lugares donde antes no podía llegar porque era demasiado frío, de esa mm, manera las ayuda a difundirse. claro, Pero yo me animaría a decir que el cambio climático no es la causa primaria del aumento de las epidemias y pandemias transmitidas por vectorios, sino que tanto el cambio climático mm, como la pérdida masiva de la biodiversidad, como las pandemias o epidemias cada vez más frecuentes, son todos síntomas del mismo modelo de apropiación. O claro, sea, el modelo de apropiación actual de la naturaleza eh, destruye de alguna manera, desteje el ujú, tapiz conectado de la vida, y todos estos, la creciente desigualdad, la creciente pandemias, el cambio climático y la pérdida de la diversidad son todos síntomas asociados, está bien. vienen Entiendo. juntos. O sea, es casi como un efecto dominó, digamos, una cosa lleva a la otra y así sucesivamente. Exactamente, Sí, exactamente, son mm, todos dependientes del mismo problema de base, claro, y a veces se sinergizan unos a otros, ¿sí? exacto, claro. Pero todos Entiendo. vienen, digamos, si hubiera una forma, esto es muy hipotético, ¿no es Ujú, cierto? ujú, Si hubiera una forma de parar totalmente el cambio climático, pero no el resto de las consecuencias negativas del modelo de apropiación, no frenaríamos las pandemias totalmente. entiendo. Solamente frenaríamos la partecita que es agravada por el cambio climático. Porque el cambio climático también es un síntoma y no una Está causa. bien. Sí, sí, me iba a adelantar, pero ya vamos a ir a las supuestas soluciones al final de la charla, supuestamente. Bueno, hemos visto, se hizo muy, muy amplio en los medios, sobre todo al principio de la pandemia, ¿no es cierto? Que los primeros meses de confinamiento, más que nada, como que la naturaleza empezó a resurgir, digamos. Bajaban los niveles de contaminación, se veían aguas claras donde antes no las había, animales silvestres en zonas urbanas. Este, ¿Hay posibilidades de que esto se mantenga o ya estamos volviendo a los niveles prepandemia o de la llamada vieja normalidad, de alguna forma? Estamos volviendo a estar como antes, básicamente, que es mal, en síntesis, pero bueno, en ese aspecto. Mira, yo no veo signos, o sea, claro, primero, esa recuperación Ujú, que vimos sí, es de alguna manera lo que yo llamo una prueba de concepto, o sea, muestra la fantástica resiliencia de la naturaleza, en el sentido ujú, que si le da a uno un poquitito así de changüí, se recupera, sí, ¿sí? sí, 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 Muestra que con un mínimo de margen, es increíble cómo las poblaciones se levantan, ¿sí? sí, Eso es una prueba de concepto, ¿por qué? Porque demuestra que si uno pudiera hacerlo a gran escala, funcionaría, ujú, ¿sí? sí, Ahora, claramente esa ínfima recuperación de esos meses no alcanza,
de la misma manera que todo el carbono que dejamos de emitir durante esos meses por la pandemia no alcanza para frenar el cambio climático, ¿sí? Sí. Es una ínfima cosita. Y yo veo que hasta ahora, no estoy perdiendo las esperanzas en absoluto, pero hasta ahora, las medidas que se han tomado para solucionar la pandemia por la enorme mayoría de los gobiernos en el mundo, entiendo, o sea, se han tomado como para reactivar, digamos, como para atajar la pandemia en lo económico y social, Sí, más que favorecer a una recuperación, a una nueva normalidad en cuanto a cambio climático, pérdida de especies, todo lo contrario. Han agregado a los efectos negativos que ya veníamos teniendo antes de la pandemia. Bueno, las medidas de recuperación post-pandemia, en su gran mayoría, le restan, no es ni siquiera que lo dejen como están, sino que le restan a la recuperación del clima y la diversidad. Eso es bastante preocupante de ver. Nosotros vimos algunos números globales, no es que la gran mayoría de los países en el mundo está en esa. Yo creo que hace falta, o sea, es técnicamente posible, claramente lo es, pero hace falta muchísima más decisión de los gobiernos, no solamente en el discurso, sino en las acciones. Ahora, ¿sí? ahora vamos a pasar a eso justamente en un par de preguntas. Sí, me quedé pensando lo que decías, porque muchas veces, una vez escuché a alguien criticar esa famosa frase salvemos al planeta. En realidad, el planeta se salva solo, se cura solo. Nosotros somos una especie de virus, casi te diría, en ese aspecto. Y si nosotros finalmente desaparecemos, el planeta va a seguir estando. O sea, y se puede llegar a recuperar solo, excepto que hagamos un daño reversible que ya, digamos, no pueda vivir nada ni nadie en este planeta. Pero la cuestión es que hay que hacer algo porque nos tenemos que salvar nosotros ayudando a estar mejor, ¿no es cierto? No tanto el planeta, pero bueno, son cuestiones de frases y palabras nada más, pero la cuestión es esa. Acá esta es la anteúltima pregunta, dice, ¿qué hace falta para que se concrete? Hablamos tanto de la vieja normalidad y la nueva normalidad y todo eso, para que se concrete una nueva normalidad, pero que incluya, por ejemplo, menos pandemias. ¿Está? ¿Qué tiene que ver esto con el llamado enfoque que vi en una publicación tuya que se llama De una sola salud? ¿De qué se trata este enfoque? Bien. El enfoque de una sola salud, que yo claramente no soy especialista y no lo inventé, es un enfoque que tiene unos cuantos años ya dentro de lo que es la epidemiología ecológica, y yo simplemente soy una gran fan de este enfoque, porque me parece que tiene todo el sentido ecológico del mundo. Sí. Es el que dice que no se puede pensar la salud del individuo sin pensar de las personas individuales, sin pensar la salud social. No se puede pensar la salud física sin pensar en la salud mental y social. Y no se puede pensar la salud humana sin pensar en la salud del resto de la vida sobre la Tierra. Porque, bueno, la idea es que nosotros no somos ni una desgracia que le pasó al planeta, ni somos separados y los amos del planeta, sino que somos una hebra más, una hebra importante en cuanto a agencia y en cuanto a número y a biomasa, pero una hebra más al fin en el tapiz de la vida. Sí. ¿Sí? Entonces, una sola salud dice, bueno, o tenemos salud todos o no hay forma de que ninguno de los componentes la tenga. De alguna manera es una especie de extrapolación de esta famosa frase, nadie se salva solo, Sí. pero ya no dentro de los humanos, sino trascendiendo y diciendo, bueno, los humanos y todo el resto de lo que está vivo sobre la Tierra. O sea, la idea es de que tomar consideraciones que cuidan el clima y la biodiversidad y el ambiente en general, en todos los ambientes donde vivimos las personas, no solamente en el Parque Nacional impoluto, sino, qué sé yo, en la ciudad, en la calle, en los campos, en las veredas, en todos los lugares donde uno está, en los campos agrícolas, en los caminos, ahí contribuimos concretamente a la salud humana.
La pandemia sorprendió a un montón de gente, pero los especialistas no sabían cuál iba a ser, pero hacía ya varios años que estaban esperando que viniera, le llamaban la enfermedad X, porque Sí. estaban dadas todas las condiciones, y los especialistas de una sola salud se sorprendían que no hubiera aparecido todavía. ¿Sí? Ujú, entiendo. ¿Por qué? Porque estuvimos haciendo todo lo posible para que, obviamente de forma involuntaria, Sí, sí, sí. pero estuvimos haciendo todo lo posible para que se diera. Bien. Sí, de forma involuntaria, pero a pesar de que haya habido, sobre todo por parte de ustedes, muchos avisos y no se hizo nada, Sí. básicamente, ¿no es cierto? Sí, sí, eso hay que entender. Oiga, si se enferma el planeta, también nos enfermamos nosotros. Eso nos tiene que quedar claro. Somos parte o sea, el planeta es un ser vivo y somos parte de ese ser vivo también, ¿no? Bueno, y te hago la última pregunta que tiene que ver justamente con lo que esperamos que se haga. No sé, quiero ser optimista. ¿Qué deberían tener? O sea, si bien ya me decís que se han empezado a aplicar algunas medidas, sobre todo socioeconómicas, ¿no es cierto?, para de alguna manera paliar los efectos de la pandemia a ese nivel. ¿Qué deben tener en cuenta los gobiernos antes de aplicar nuevas medidas políticas públicas de reactivación post-pandemia, pero para poder revertir la situación sanitaria y ambiental actual? O sea, y lo que es más importante, ¿estamos a tiempo de reparar el daño que hemos causado a la naturaleza? Bueno, nosotros analizamos una serie muy importante de modelos, Ujú, de escenarios y de proyecciones, y de si era realmente físicamente posible ujú, revertirlo o parar bastante la tasa de deterioro. sí, Y la respuesta corta es sí, bien. todavía es posible, pero no por mucho tiempo. O sea, es físicamente posible, no es ciencia ficción, Ujú, pero la ventana de tiempo en la que todavía es posible, antes de que sea demasiado tarde, claro. porque las tendencias se han acelerado mucho, esa ventana de tiempo se está cerrando rápido. O sea, Ujú, hay que actuar urgentemente. Y en cuanto a qué hacer, bueno, para mí hay una serie muy grande de medidas que se pueden hacer, pero básicamente se resume a dos o tres cositas. Primero, dejar de dañar. mm, ¿Sí? Yo escucho, la semana pasada me tocó, no, la anterior de la semana pasada me tocó dar una intervención en la primera parte de la cumbre de la biodiversidad, la que sí, estaba teniendo lugar en China. Y bueno, y ahí me parecía, era una cosa que realmente nos sorprendió un montón, porque los gobiernos se llenaban la boca con grandes aspiraciones, se llenan, digamos, comprometen un montón de palabras por el momento, pero probablemente recursos en, bueno, en crear nuevos parques nacionales, en, digamos, en cosas medio grandilocuentes, sí, el famoso bla, pero bla, no bla que dejan, decían. claro, Que pero decían no hace dejan de, no hacen nada para parar a aquellas cosas que están dañando la diversidad todos los días, como por ejemplo actividades agrícolas, energéticas, de infraestructura, de comercio internacional, que tienen unos subsidios gigantescos y que ujú, está probado que dañan la biodiversidad y que dañan el clima. sí, Perdón, sí, sí, sí. no sé, a ver, tuve un pequeño evento extremo, Sí, no, no hay no sé problema. si me ves, no sé si me No, no, ves. no te veo, pero no importa, si igual ya es la última pregunta igual. Bueno, no sé qué pasó, fue un evento extremo. Bien. Bueno, concretamente, parar de dañar es el primer paso para curar. Ujú, ¿Sí? sí, Eh, la otra cosa es, bueno, ¿cómo curar? Bueno, internalizar los costos reales de mucha de la producción de todo tipo, de la producción agrícola, de la producción de energía, de la producción de indumentaria, que ujú, es hoy en día es rentable para quienes lo hacen porque no están pagando los costos reales claro, de sociales y ecológicos, los paga otro, los pagamos absolutamente todas las personas y el resto de lo vivo. sí, Este, Otra cosa que se habla mucho es integrar, o sea, en la legislación, en mm, la política agrícola, en la política de transporte, en la política de educativa, en todos los aspectos del quehacer público, no solo en la política ambiental, meter consideraciones y salvaguardas de biodiversidad. bien.
De la misma manera en que se meten consideraciones de tipo de respeto a los derechos humanos, de consideraciones de igualdad de género, todo ese tipo de cosas que hoy en día están integradas en todos los quehaceres o en procesos de integración. Lo mismo hay que hacer con la salud humana y la salud del resto de lo vivo sobre la Tierra. Y la última I que mencioné internalizar integral, es imaginarse, y con esto quiero decir, a ese futuro mejor, no pensar que es ciencia ficción, que nosotros, que es la naturaleza humana, seguir con este modelo, sino poder imaginarse un modelo un poco distinto para que pueda ocurrir, y pueda ocurrir pronto. Ojalá, ojalá. Vos hablaste algún momento de costos y eso. Uno de los temas que siempre dicen, esta te la agrego aparte, ¿no? El tema de para que todos estos cambios pasen. Ya hay mucho dinero invertido, y vos lo dijiste en toda la parte que hace daño, ¿no es cierto? Los gobiernos invierten mucho en eso. Sí. Y estos cambios así que se proponen también implicarían grandes sumas de dinero. ¿Cómo se puede convencer a los gobiernos porque si ya están invirtiendo en una cosa, para que inviertan en otra y dejen de invertir en la que hace daño? ¿Cómo se hace? O sea, que siempre van a pedir alguna cosa que digan, bueno, pero ¿cuál es la ventaja? O sea, sí, la ventaja es que estar mejor, pero muchos gobiernos son cortoplacistas, o sea, piensan para los años que van a estar en el poder y después viene otro y bueno, le tiran el fardo al otro básicamente. ¿Cómo se hace para convencer a los gobiernos que inviertan? Hay algunos países sí que están invirtiendo muchísimo en energías renovables, energías limpias, ese tipo de cosas, pero o dejando de dañar la naturaleza, pero ¿cómo se convence sobre todo a los gobiernos más reacios, como por ejemplo Estados Unidos, para convencerlos? Bueno, es una cuestión de balances de poder. Yo creo que Sí. digamos, el tema de juntar la evidencia, de juntar la evidencia, de destilarla y de ponerla en un formato que todos lo entiendan, creo que la comunidad científica lo ha hecho. Sí. Creo que nunca hizo un esfuerzo tan grande como en los últimos 3 o 4 años para acercar toda la evidencia en el formato que es más útil, tanto en clima como en biodiversidad. Lo que falta ahora es la capacidad de agencia, la decisión de aquellos que tienen el poder de decisión. Claro. Y ahí estoy hablando de los gobiernos, ahí estoy hablando de las grandes corporaciones, que por ahí mueven mundialmente más recursos que los gobiernos, y estoy hablando a quienes eligen a los gobiernos y por lo tanto le pueden poner presión, ¿sí? Yo creo que es un tema de balances de poder en la sociedad. ¿Cómo se dan vuelta los balances de poder? Bueno, se los da vuelta de la misma manera que se los da vuelta con tantas otras cosas, esto no es excepción. Por más que la ciencia está clara, si no hay suficiente poder construido, las cosas no pasan, pero yo creo que, digamos, yo no pierdo la esperanza de que esto ocurra porque dentro de 10 años la oportunidad realmente no va a ser la misma. Todos los modelos muestran que nuestra posibilidad de actuar para un futuro mejor y más justo claramente no va a ser la misma dentro de 10 años, va a ser radicalmente distinta. Entonces yo espero que o los gobiernos o vean la luz o sientan el fuego de la presión de abajo y tomen, digamos, compromisos en la práctica, más allá de las promesas, suficientemente responsables. El dinero está, es una cuestión digamos, de redistribuirlo de un tipo de actividades a otro tipo de actividades. Entiendo. Bien. Vos ahora nombraste, dijiste en 10 años no va a ser igual la situación. Cuando vos hablaste, esto no es para asustar a nadie, pero para concientizar más que nada, cuando vos hablaste de esa famosa ventana, de cuando se cumple esa ventana ya no hay vuelta atrás. ¿Ustedes de qué ventana están hablando aproximadamente? Ya sé que no se puede predecir y decir un número exacto, pero más o menos. ¿En cuánto tiempo hay que hacer esos cambios para poder revertirlo? Digamos? Muy poquitas décadas, básicamente entre 10 y 30. Okay. Muy poquito. Perfecto. Y estoy siendo un poco generosa con los 30. Okay. No es que la especie humana va a desaparecer en 10 años, no estamos hablando de seguro, eso. No. Seguro, sí. No,
estamos hablando de la posibilidad de parar una gran cantidad de extinción de especies, parar una gran destrucción de ecosistemas, parar cambios en los parámetros climáticos del planeta que realmente pueden tener consecuencias terribles a nivel de alimentación, a nivel de bienestar humano, a nivel de grandes migraciones, a nivel de... Bueno, yo no voy a repetir lo que dijo súper bien el informe del IPCC sobre el clima hace un par de meses. Bueno, las ventanas de tiempo para la biodiversidad son básicamente las mismas ventanas de tiempo que para el clima, ¿sí? Claro, sí. Es básicamente, viste eso que dicen por ahí en algunas disciplinas orientales en otro contexto, que dicen, el tiempo es ahora, solo existe ahora. Bueno, yo creo que el tiempo es ahora. Para esto el tiempo de las acciones, no solamente de las declaraciones, el tiempo es ahora. Sí, porque no es una cosa de un día para el otro, hay que empezar y va a llevar tiempo también eso, hacerlo, no ponerlo en práctica todo eso, ¿no es cierto? Tiene una enorme inercia, pero por otro lado hay ejemplos en la historia del planeta reciente de que ante grandes desafíos y ante el convencimiento de los gobiernos y la gente, hubo cambios que nadie se imaginaba. Estaba leyendo hace un artículo que contaba el brutal cambio tecnológico en el que se embarcó el gobierno de Estados Unidos ante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y el cambio que hizo energético, tecnológico, en el sistema de producción y todo lo que logró hacer en un par de años era algo que nadie pensaba que fuera físicamente posible. Fue increíble, superó cualquier historia de ciencia ficción. No estamos hablando de los fines, no estamos hablando... No, pero quiero decir que cuando existe la decisión y cuando existe el consenso en que es algo necesario, realmente se lo puede hacer. ¿Sí? Es verdad. El tener el tener el porcentaje de vacunación que tenemos hoy en el mundo, a pesar de que podríamos tener más, pero digamos, aún hoy que tengamos unas vacunas era ciencia ficción hasta hace, no sé, un par de años. Sí, hacer una vacuna en un año es una locura. Pero es una locura. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando existe la decisión política y cuando existe el consenso, los recursos aparecen. Sí, es cierto. Bueno, te hago la última que te estaba pensando. Yo justo estoy dando un taller ahora y estaba hablando justamente sobre evolución y paleontología y un montón de cosas. Y vos viste que ya en la historia del planeta hubo 5 grandes extinciones, si bien la más famosa es la última, la de los dinosaurios, y el asteroide que chocó y todo eso. Y ahora se habla mucho de la 6ª extinción. O sea, extinción no quiere decir que desaparece toda la vida, sino un porcentaje muy alto de las especies del planeta, ¿no es cierto? Con la última casi desapareció más del 90% de las especies. ¿Es muy exagerado hablar de que estamos pasando, si no hacemos nada, a una 6ª extinción masiva? La respuesta es larga y técnica. Ok, está bien. Lamentablemente, porque, a ver, las extinciones anteriores, por definición se llamó extinción masiva a aquellas en las que desapareció por lo menos el 75% de la vida, de las especies. ¿Sí? Bueno, si vos me preguntas, hoy no han desaparecido, y ni siquiera están amenazadas el 75%, están amenazadas, no quiere decir que se extingan. Más o menos, si estamos hablando de animales, plantas vasculares, mamíferos, aves, por ahí, un promedio de 25%, por hacer una cifra muy gorda. ¿Sí? O sea, hoy en día, hoy por hoy, estamos muy lejos. Bien. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta es, con las tasas, la velocidad por unidad de tiempo de hoy, ¿cuánto tiempo tardaríamos en alcanzar porcentajes equivalentes a la 5ª extinción? A las 5 extinciones anteriores. Bueno, ese cálculo se puede hacer muy aproximadamente
Y según que uno se ponga muy optimista o muy pesimista, por ejemplo, si uno dijera, bueno, soy muy, muy pesimista y proyecto que todas las especies amenazadas van a desaparecer en los próximos 100 años, todas, no vamos a salvar ninguna. Y no las críticamente amenazadas, las que están amenazadas a secas. Bueno, entonces alcanzaríamos, estoy hablando para los grandes animales y las grandes, para los peces, no, perdón, anfibios, mamíferos y aves, que son los que realmente tenemos buenos datos. Bueno, en ese caso alcanzaríamos una tasa equivalente, una extinción equivalente a la de las 5 anteriores, en un lapso quizás de unos pocos siglos, 300 años. En 300 años más. ¿Sí? Bien. En el otro extremo, si me pusiera absolutamente optimista, y digo, en realidad las únicas que se van a extinguir son las críticamente amenazadas, que son un subconjunto, y se van a extinguir no en los próximos 100 años, sino en los próximos 500, porque vamos a ser fantásticos en hacer todo bien. Entonces esa tasa del 75%, perdón, no esa tasa, esa magnitud del 75% o más de las especies a desaparecer, la alcanzaríamos dentro de más de 10.000 años. Bien. Y todos los escenarios de combinación, y hay una serie de tensiones, de escenarios intermedios, están, entre, ya te digo, entre 300 y 10.000 años. Que tardaríamos en alcanzar esa tasa. Entonces la respuesta es muy técnicamente muy complicada. Yo personalmente no digo de que hoy estamos en la 6ª extinción masiva, porque para mí es técnicamente incorrecto. Bien, perfecto. O sea, es una exageración de los medios, digamos, un poquito. Es que es una cosa facilonga de decir, ¿viste? Una exageración pega, entonces todo el mundo lo toma. Hoy no estamos en una extinción masiva. Si estamos en el borde, si estamos en camino, depende de 2 causas. Primero, depende de si cientos a miles de años, geológicamente es en el borde, geológicamente es nada, pero desde el punto de vista de la escala humana es un montón. Depende de eso. ¿Qué querés decir estar en el borde? No es que vamos a estarlo el año que viene, o dentro de 2 años, o dentro de 10. Y también depende del esfuerzo que hagamos, digamos, que agarremos o no, que nos metamos o no en una 6ª extinción, también depende de los esfuerzos que se hagan. Por eso, como es tan complicada la respuesta y como tiene tantas posibilidades de mala interpretación, yo no lo uso. Yo simplemente digo que la tasa de extinción hoy es de decenas a cientos y en algunos casos miles de veces más altas que la tasa de extinción normal geológica. Perfecto. Bueno, eso es todo, era nada más de curioso. Perdón que era largo, pero vos me lo preguntaste. No, está bien. No, era de curioso nada más porque justo lo tengo que hablar mañana, así que me viene bárbaro. Bueno, Sandra, ya no te molesto más, te agradezco mucho por la paciencia sobre todo, y bueno, esto va a quedar grabado, después yo te mando el enlace de cuando lo pongamos en el canal de YouTube. Bueno, y nada es culpa de nadie, y a mí me sirve para aprender, y yo también reniego todos los días con la tecnología, así que gracias por el interés, Alberto. No, gracias a vos por aceptar la invitación y bueno, un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.